Bien, hablando hoy en el mensaje que vamos a dar un poco acerca de estos tiempos, pero voy a hablar del profeta Miqueas, un profeta que muy pocas veces lo leemos, pero que tiene mucha relación a lo que vivimos hoy y que él lo vivió en su tiempo, unos 400, 500 años antes de Cristo. Por lo tanto, fueron varios años, pero fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, en los reyes de Ezequías, de Acab. Pasó por varios cimbrones y sacudones Israel en aquel entonces, y muy parecido lo vamos a ver, no vamos a leer todo el libro del profeta Miqueas, pero les motivo a que lo puedan leer porque hay mucho que aprender para nosotros. Pero es muy importante que nosotros vayamos entendiendo el panorama, el tiempo, lo que estamos viviendo, qué dice Dios, qué nos habla el Señor para nosotros en este tiempo como su pueblo, como su casa, como su morada. Dios habita en medio de su pueblo. Y Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Él pagó el precio por la iglesia. No fui yo, no soy el dueño de la iglesia, no soy aquel que se va a enseñorear de la iglesia, no es aquel que va a dar órdenes a la iglesia. El que le da las órdenes es la cabeza, y la cabeza es Jesucristo, y a Él debemos oír, a Él debemos servir, a Él debemos obedecerle, y a Él debemos después darle cuenta de nuestros actos, de lo que hemos hecho. Por lo tanto, si miramos a Cristo, si observamos a Cristo, si no desviamos la mirada, vamos a ir bien. Y de eso se trata el mensaje de hoy. No desviemos la mirada. Usted cuando va en la carretera, rumbo a la playa, al sur, se va a Valdivia o se va a hacer esquí, a la nieve, usted toma ¿qué? La carretera correspondiente que lo va a llevar al destino que usted quiere ir. No toma cualquier camino, dice, ay, quiero ir a la playa, y se toma la ruta 5 Norte. ¿Dónde va a terminar? Obviamente, puede terminar en una playa, pero se va a alejar tal vez de donde usted quiere ir. Yo quiero ir a Viña. ¿Dónde, qué ruta tengo que tomar? ¿Qué carretera tengo que tomar para ir a Viña? No la ruta 5 Norte, tampoco la ruta 5 Sur. Tampoco me tengo que ir al camino del Maipo. O sea, tengo que tomar la carretera correspondiente que me lleva a ese lugar. Ahora, una vez que yo tomo esa carretera, no me tengo que desviar de las señalizaciones, de los carteles que me van indicando hacia dónde estoy yendo, cuánto falta para llegar. Por lo tanto, en la vida que nosotros tenemos de fe, en la vida que nosotros llevamos con el Señor, también tenemos que tomar la carretera correspondiente. Todos sabemos y hemos escuchado que Jesús es el camino al Padre. Es el camino que nos lleva a la vida eterna. Es el camino que nos lleva al conocimiento de la verdad. Porque Él dijo, yo soy la vida, yo soy el camino y yo soy la verdad. Entonces no debemos desviar nuestra mirada en la carretera, porque si nos distraemos, si desviamos la mirada, podemos cometer o un accidente, podemos caer a un barranco, podemos tomar otra carretera porque no miramos, no leímos, no sabemos dónde estamos, ¿no? Y la palabra de Dios es la que nos va alumbrando el camino, es luz a nuestro caminar. Tan importante es leer la palabra. Y leer la escritura no es como hacen
siempre, no es de ahora, los religiosos. ¿Qué hacen los religiosos? La estudian en parte, la aprenden de memoria y ellos creen que son los únicos que pueden enseñar la palabra y que son los únicos que pueden interpretarla. Así fue a lo largo de la historia de la humanidad, y tomando la escritura como la palabra de Dios, los hebreos, los eruditos, los que se prepararon para enseñar al pueblo de Israel la palabra del Señor, hubieron algunos que la entendían, comprendían, tenían la revelación, el conocimiento y así lo enseñaban, pero había otros que ponían de su propio corazón y ellos creían que eran los indicados para hablar la palabra de Dios, que eran los santos, que en ellos no había pecado, que ellos eran los que Dios usaba, por lo tanto ellos hablaban al pueblo, enseñaban al pueblo, condenaban al pueblo, veían al pueblo y el que estaba mal, ahí lo condenaban y eran pecadores y los castigaban. Es fácil detectar a un religioso. Se pone en la posición de Dios, que son los únicos que saben, son los únicos que entienden, son los únicos que pueden enseñar, son los únicos que Dios usa, son los únicos que condenan, son los únicos que oprimen al pueblo, que obligan al pueblo, y sabemos que donde está el Espíritu de Dios, en realidad cuando es el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hay gozo, porque el reino de Dios no consiste en comida, en acciones, algo material, sino gozo, paz en el Espíritu. Hay libertad, sentimos la libertad. Dios nos habla a nosotros, Dios nos usa a nosotros y a cada uno de nosotros. Miquea vivió un tiempo donde Israel había de todo. Estaban los profetas que profetizaban en su propio nombre y ellos decían que Dios hablaba, los profetas que decían paz, prosperidad, Dios nos bendice, estamos todos bien, cuando no era la verdad, porque estaban pecando, había idolatría, el pueblo de Israel amaba a otros dioses, seguían a otros dioses, oían a otros dioses y también escuchaban a estos profetas y los seguían. Estaban los sacerdotes que no hacían las cosas bien, que hacían el servicio por dinero, el profeta profetizaba por dinero, los jueces que debían hacer justicia y juzgar con rectitud lo hacían por cohecho, o sea, algo muy parecido a lo que vivimos hoy. Los gobernantes gobernaban para sí mismos, los ricos que eran los dueños de las leyes en aquel momento. ¿Por qué? Porque era la ley de Dios, pero los ricos tomaban sus propias leyes, sus propias interpretaciones, le sacaban las casas a los pobres, le sacaban la comida a los pobres, le cobraban mayor impuestos y oprimían al pueblo de Israel porque ellos se consideraban que eran la autoridad y que tenían la autoridad para hacerlo. ¿Les suena parecido? ¿No? Entonces todo era un pueblo donde no se amaba, donde todo se hacía por conveniencia propia. Lean el libro de Miqueas, son 7 capítulos. Y Miqueas debía estar ahí al frente de todo esto, hablando de parte del Señor. No era fácil la tarea de Miqueas, porque debía que sacar a luz lo que se hacía en el pueblo y hablar de parte del Señor. Y Miqueas nos trae a nosotros un gran ejemplo y un gran mensaje que debemos nosotros tomar, recibir, sembrar en el corazón y sobre todo no oírlo, sino hacerlo también, vivirlo también. Miqueas
Era un hombre que tenía que hablar de parte de Dios a todo el pueblo referente a todo lo que estaba ocurriendo. Tenía los sacerdotes en contra, los profetas en contra, al gobierno en contra, los jueces en contra, porque él debía declarar el pecado del pueblo. Y estamos hablando del pueblo elegido por Dios. Un pueblo que desvió la mirada del objetivo en el cual Dios quería que caminen y que vayan, para que amen al Señor, guarden sus mandamientos, le sirvan a Él de todo corazón, que no opriman al pueblo, que no le saquen al pueblo, que no estén condenando al pueblo, que no hablen mentira los profetas, que no engañen al pueblo, que está todo bien, que hay paz cuando no la había. O sea, se desviaron del mensaje correcto. Miqueas en el capítulo 3, verso 8, él declara: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, Miqueas, viendo la necesidad y viendo todo lo oscuro, el pecado, la rebelión del pueblo, de lo que estaba ocurriendo en la sociedad, en cada familia, en los trabajos, en los negocios, en el campo, en los jueces, el gobierno, los profetas, el sacerdote, él decía: no importa, no voy a claudicar, porque yo estoy lleno del Espíritu del Señor y estoy lleno de juicio y de fuerza para denunciar la rebelión, o sea, corregir lo deficiente. Miqueas en el capítulo 4, verso 5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Él les decía al pueblo: aunque todas las otras naciones vayan en pos de otros dioses y sigan a sus dioses y sus creencias, nosotros debemos andar en el nombre de nuestro Dios. Debemos seguirlo a Él eternamente y para siempre. ¿Qué nos está diciendo Miqueas aquí? Aunque todo se caiga a pedazos, aunque vemos una sociedad que es corrupta, que es violenta, que ya no hay amor, que ya no hay misericordia, que nos quieran oprimir, que ande cada uno detrás de sus dioses y cada uno tenga su propia verdad, nosotros debemos seguir en el nombre del Señor, creyéndole a Él, siguiendo su palabra y amándolo a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, eternamente y para siempre. O sea, no nos desviemos del camino correcto, no nos desviemos de la mirada al que es verdadero. Y Miqueas en el capítulo 7, y aquí es como el mensaje central, él dice, verso 1 al 7, profeta Miqueas, capítulo 7, verso 1 al 7. Dice, verso 1, ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Tal vez esto no lo podamos entender en nuestra actualidad, pero en la costumbre y leyes de Israel de aquel momento, cuando era el tiempo de la siega, debía sí o sí el que estaba segando, el cosechando los frutos, debían ir dejando frutos en el camino. O sea, ustedes saben cómo se siembra en el campo, tienen todas las hileritas, uno ve todo ordenadito, ¿no?
y tiene el caminito donde va el que cosecha, primero, bueno, el que siembra, pero luego el que cosecha va caminando, tomando los frutos. Debían dejar en ese camino algo para el que no tiene, para el pobre, porque no debía haber ningún pobre en la casa de Israel, en la nación de Israel. Entonces, los primeros frutos no eran solamente para el dueño del campo. Podemos decir, bueno, se llevó lo primero y después deja al piso lo más feo. No, no, no. Los primeros frutos también debían quedar allí en el camino. Y eso era lo que luego venían los más pobres e iban recolectando esos frutos para comer. Aquí el profeta dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado. Esos son los que llegan a lo último, que se han llevado todo y no queda racimo para comer. O sea, como que él llegó al último. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué significa esto en realidad? Lo que vio el profeta y lo que ve el profeta es el anhelo de ver cuando Israel vivía en los mandamientos del Señor, cuando daban los verdaderos frutos, cuando esto se cumplía, cuando se amaba, cuando se consideraba al más pobre, al más débil, cuando había unidad en Israel, cuando Israel era un solo hombre, una sola nación unidos, que cumplían los mandamientos del Señor porque amaban al Señor, porque amaban a cada uno de sus hermanos en Israel. Entonces, aquí el profeta dice: ay de mí, porque no veo eso. Anhelo los primeros frutos. Anhelo el primer amor. Anhelo el momento en que estábamos enamorados del Señor, que íbamos a la casa del Señor a danzar, a cantar, a alabarle, a amarle, sin mirar al otro cómo vino vestido, si canta o no canta, cómo vino, ay, que vino aquel que como hace tiempo que no viene a la iglesia. No, no, él anhelaba ese momento de los primeros frutos donde se cosechaba alabando al Señor y donde los más vulnerables, los más pobres, los que menos tenían, iban recogiendo el rebusco de las vendimias, de los frutos que iban dejando los que iban cosechando, adorando, alabando en agradecimiento, con gratitud en el corazón por lo que tenían, por lo que Dios les había otorgado, la cosecha, el fruto. No hay ningún necesitado en la casa de Israel, donde la palabra de Dios era oída con atención, donde la congregación de Israel iban a oír la palabra del Señor, iban a guardar la palabra del Señor, donde temían a Dios y donde se regocijaban y compartían todo en común. Eso lo podemos leer en Primera de Crónicas, de los Reyes, Segunda de Crónicas, podemos ver a los reyes, a David, cuando Israel, sus reyes eran justos y temerosos de Dios, se vivía esto que ahora el profeta, al ver que no ocurre, al ver que cada uno corre por su propio camino, que cada uno va detrás de sus dioses, los dioses de las otras naciones, que se pelean, que se discuten, que esto es mejor, que el otro es mejor, que cuestionan a Dios, que cuestionan la palabra de Dios. En aquel momento, aquí el profeta dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos. O sea, estoy en la sequía, no hay nada que compartir. Mi alma deseó los primeros frutos, el primer amor, el anhelo por el Señor, el deseo por el Señor, donde servirle no era una carga, no era un fastidio,
era una alegría, era un gozo, donde el reunirse la congregación de Israel era algo de alegría, donde se tocaba la música, donde estaban los levitas, los cantores que adoraban, que alababan, que cantaban salmos, que había danza, que había alegría en el pueblo de Israel. Eso anhelaba el profeta. Verso 2. Faltó la misericordia en la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Muy parecido a lo de hoy. Falta la misericordia, condenan, juzgamos, enjuiciamos, y ninguno hay recto entre los hombres. O sea, condenamos, no tenemos misericordia, no tenemos compasión, pero tampoco yo soy recto, como para decir, bueno, yo soy puro, yo soy santo, yo no peco, tengo el derecho a juzgar y a condenar. No hay ningún recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, o sea, se hieren a sí mismos, matan con tal de obtener sus propios beneficios. Cada cual arma red a su hermano. Vamos a ponerle el pie para que tropiece. Vamos a atraparlo en algo. En algo se va a equivocar. Obviamente, en algo se va a equivocar. Pero le ponen trampa para que caiga en la trampa. O sea, ¿qué habla aquí? Ya no hay sinceridad. Ya no hay transparencia, no hay amistad, no hay compañerismo, no hay compasión, no hay misericordia. Verso 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda. O sea, el que está en autoridad hace una demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Esto habla de los que se enseñorean del pueblo. Entonces el príncipe demanda, usted tiene que hacer esto, usted tiene que darme, usted tiene que pagar el impuesto, usted tiene que venir. Usted tiene que hacer, demanda, y el juez, que son los que ejecutan la ley, juzgan por recompensa. ¿Qué significa esto? El juez, porque el príncipe demanda, el juez recibe la recompensa por hacer cumplir la demanda del príncipe. Y todo es por ganancia, por recompensa. Dice, el grande, o sea, el que tiene poder, el que tiene autoridad y el que tiene dinero, habla el antojo de su alma y dice y lo confirman. O sea, lo ejecutan, lo hacen. Ay, se me antoja esto y lo tienen que hacer. Más o menos parecido a los gobiernos de hoy, más o menos parecido a los que tal vez hoy en las iglesias gobiernan, las autoridades religiosas gobiernan, que demandan al pueblo, juzgan al pueblo por recompensa, porque ay, yo soy amigo, porque yo estoy al lado, y ellos reciben la recompensa, entonces yo hago todo lo que a mí me dicen que haga porque recibo, no porque yo sea una buena persona, sino porque yo estoy aliado con los que quieren gobernar y enseñorearse del pueblo. Y el grande habla a su antojo y lo ejecutan. Esto es muy común en esta sociedad, tanto en las empresas, tanto en la casa, en el hogar. Yo soy
el hombre, yo soy el que aporto, por lo tanto aquí yo soy el que demando a mi antojo. Y claro, la persona, ya sea la esposa, y puede ser viceversa, porque a veces la esposa es la que trabaja y lleva el sustento a la casa, entonces se cree con el derecho de mandar, de oprimir, de demandar cosas en la casa. Mutuamente. Esto no solamente lo vemos en la esfera de gobierno, en la esfera de la iglesia, lo vemos en todos los niveles. Entonces nos creemos grande y hablamos a nuestro antojo. Yo soy el que Dios usa. Yo soy el que Dios escogió. Por lo tanto, yo puedo decir lo que quiera, pensar lo que quiera, ¿no? Al antojo de mi alma. Hoy me levanto y Dios me dijo tal cosa y vamos a hacerla. Y Dios me reveló que ahora tenemos que ir al cerro tal porque ahí Dios me va a hablar y nos va a bendecir y toda la iglesia o toda la congregación va para allá. Eso en todos los niveles, evangélicos, católicos, protestantes, sectas. ¿Por qué? Porque es el corazón del hombre, que no es un corazón recto delante de Dios. Tengamos cuidado con los que se enseñorean, con los que son iluminados, con los que practican. Estaba viendo unas noticias como era un maestro de yoga en Argentina que llevaba multitudes y enseñaba yoga, pero luego se prostituían, dinero, plata, y bueno, como siempre termina la cosa, todos ricos y millonarios, obviamente él, los demás sirviéndole y siguiéndole para que, no sé, yo no puedo entender cómo la gente sigue a este tipo de personas, pero está tan ciego el corazón del hombre que creen que en el hombre, en el ser humano, van a encontrar lo que solamente Dios puede dar. Entonces ven que el príncipe demanda, que el juez juzga por recompensa y el grande habla a su antojo y lo confirman y todos lo siguen y están allí tristes, oprimidos, creyendo que si no lo hacen serán castigados. El verso 4, el profeta dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como un zarzal, o sea, no valen nada. El día de su castigo viene. El que anunciaron sus atalayas, ahora será su confusión. O sea, nos está diciendo, no porque ellos hagan lo que quieran, quedarán sin castigo. Y aquí está hablando al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios, no las otras naciones. Está hablando de los príncipes, de los jueces y los grandes de Israel. Y ellos dicen, el mejor de ellos es como un espino y el más recto como un zarzal. O sea, plantas que no dan fruto, plantas que no sirven, que dice que son echadas al fuego. O sea, un espino en un campo o un zarzal es quitado y es echado al fuego. No sirve, no dan fruto. Por lo tanto, el día de su castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. ¿Por qué? Porque Dios hace juicio, no nosotros. No estamos para emitir juicios. El profeta aquí declara la verdad, pero él no enjuicia, sino que él dice, no se tarda, no se tarda, porque el que anunció tu juicio lo va a ejecutar. Verso 5 dice, no crean en amigo, ni confíen en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate
no abras tu boca. Está fuerte el tema ahí. Está diciendo, no le crean a tu amigo, no le creas a tu amigo. No confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Parece, ¿no? ¡Wow! ¿Qué hago ahora? Y Jesús, para colmo, Jesús citó esta palabra, porque él dijo que, hablando de la iglesia, hablando del pueblo, que los enemigos tuyos serán los de tu casa, porque dice, tu propio padre te condenará, te acusará, o el hermano acusará y mandará al frente a su hermano, como diciendo, él es el que hizo el pecado, o sea, acusando a su propio hermano. Él dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué está explicando, qué está mostrando el profeta que Jesús tomó esta palabra? Que en este tiempo, al igual que el profeta Miqueas, es una sociedad donde aún en la misma familia hay división, hay separación, hay rencores, hay odios. Dice, no crean en amigo, no confíen en el príncipe es el que debía liderar al pueblo, el que debía guiar al pueblo, no confíen en ellos. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, o sea, no trates de mostrar lo que tus sueños, tus creencias, lo que tú quieres. O sea, está hablando de un panorama sombrío, de soledad, donde ya no se puede confiar en nadie, donde tal vez, yo te amo, tú eres lo mejor, tú eres grande, no, cuenta conmigo para todo, pero detrás nos están calumniando, clavando el puñal, nos están criticando, están tramando y planificando cómo hacernos daño. Es lo que el profeta está declarando. No creas al amigo lo que te dice. No confíes en el príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, como diciendo, no confíes en el hombre. No pongas tu confianza, no pongas tu vida en el hombre. Claro, nosotros vamos a decir, wow, entonces ya no puedo ni confiar en mi esposa, en mi esposo, ni en mi hijo. Estamos perdidos. Pero Él nos lleva, ¿saben qué? A no depender del hombre. Porque dice que el enemigo del hombre son los de su casa, los de su familia. Y está hablando al pueblo de Israel, está hablando a la iglesia. Llega un momento, va a llegar un tiempo, yo creo que es ahora, donde tampoco podemos confiar en nuestro hermano, en el que está a nuestro lado. Y eso sería tristísimo. Sería pésimo, porque Jesús nos habla de unidad, de amor, que cuando haya amor entre ustedes, el mundo creerá. Cuando ustedes sean uno, como yo y el Padre somos uno, el mundo creerá. Pero aquí nos habla un panorama muy, muy extraño. Decimos, no, esto no creo que sea así. Pero si analizamos la temporada que nos toca vivir y hemos visto
cómo ya de hace unos años atrás, cómo gente que nosotros confiamos, que nosotros consideramos amigos, nos traicionaron, nos clavaron el puñal, hablaron mal, no sé, dijeron cosas de nosotros, pero tremendas, que decíamos, pero ¿cómo? Pero si era mi amigo, si yo lo tenía, trabajamos juntos, éramos carne y uña, como decíamos, o uña y mugre, como dicen algunos. ¿Y cómo hizo esto? ¿Cómo me hizo esto a mí? ¿Cómo habló esto de mí? Entonces la palabra dice, cuídate. ¿Y a qué se refiere? ¿A que yo no sea amigo de nadie? ¿A que yo desconfíe de mi esposa? ¿Que yo desconfíe de mi esposo? ¿Que yo no le crea a mi hijo? ¿Que yo viva solo? ¿Que me separe de todo? No, acá el único... No, 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 no. ¿Qué está poniendo aquí como ejemplo? Que nosotros no vivamos dependiente y confiados en el hombre, porque el hombre va a fallar. El hombre te va a herir. El hombre no va a ser fiel. El hombre te va a dejar. Cuando ya no te sirva, ya no le sirvas, te va a dejar. Porque está hablando de un panorama donde la maldad, el corazón del hombre se puso perverso y malo, donde te usan y una vez que ya no sirvas, te desechan. Está hablando donde el hijo deshonra al padre. ¿En qué sentido? En que ya hace obras en las cuales tú no lo enseñaste. Dejó tus principios, dejó la moralidad que tú le enseñaste. Se rebelan, se levantan en contra de la madre. Está hablando de choques. Y si yo estoy dependiente de mi amigo, dependiente de mi esposa, dependiente de mi esposo, de mis hijos, yo desvié la mirada, porque ellos no son perfectos, me van a defraudar y eso causa en nuestra vida un dolor, una angustia, una tristeza muy profunda que es difícil de corregir o de sanar. Por lo tanto, él termina diciendo el verso 7, porque aquí donde él sella esta palabra para nosotros. Mas yo a Jehová miraré, mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. O sea, él como profeta me dice, mira, esto está ocurriendo, esto está pasando en la sociedad. Este se enseñorea, este oprime, este habla a su antojo, este hace lo que quiere. En la casa hay división, en la casa hay rebeldía, en la casa hay pleitos. Mas yo no miro eso. Mas yo no me aferro a esto. Yo no confío en el hombre, no pongo mi vida en el príncipe, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Yo no vivo, porque saben que mucha gente que vive por sus hijos. No estoy hablando de que no hay que amar, que no hay que cuidar, de que no hay que proveer. No, yo estoy hablando de cuando su vida, mi vida, depende de mis hijos. Y esas personas, cuando sus hijos se van porque se casan, porque viajan, porque quieren hacer su vida, caen en una depresión muy grande, caen en una angustia muy grande. El matrimonio se separa porque ya no tienen el motivo por el cual estar juntos. Antes eran nuestros hijos.
No, no, no debe ser así. Tampoco debe ser que mi vida depende de mi esposa o depende de mi esposo. ¿Por qué? Porque ahí están los celos, están las ambiciones egoístas, ahí está la rivalidad y la pelea y la dependencia del uno al otro, en el cual causan dolores. ¿Por qué? Porque el esposo falló en algo y ya, ¡ay, qué terrible! Y decaigo en depresión, psicólogos, psiquiatras por lo que hizo mi esposo, lo que hizo mi esposa. No, 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 no. Nuestra mirada, mas yo al Señor miraré y en Él confiaré, el Dios mío me oirá. Él es el único que no me va a fallar. Y Él lo declara en un momento que era todo oscuro en Israel, como hoy. Hoy vemos todo oscuro, parece que no hay más esperanza, que no hay solución, que a nadie le importo. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Tenemos que mirarlo a Él. Que el Hijo deshonrará al Padre, esto habla de que no podemos poner nuestra dependencia en nuestro corazón en el ser humano. Porque nos van a fallar, porque van a haber cometer errores, porque tal vez pase algo. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar al Señor, esperar en Él y confiar en Él. Porque Él oye nuestras oraciones, diciéndonos, vas a ser tal vez defraudado, tus amigos tal vez te defrauden, tus amigos tal vez te dejen, tu esposa cometa algún error, tu esposo cometa error, tus hijos se puedan deshonrar, tus hijas se puedan levantar en contra tuyo. Vemos cómo hoy los hijos se levantan contra los padres, se rebelan contra los padres, pero yo, si soy un hijo de Dios, si yo creo en mi Dios, yo pongo la mirada en Él voy a confiar y en Él esperar, porque Él hace que todo sea diferente y Él tiene el poder para cambiar, transformar, bendecir mi hogar, hacer una reconciliación, sanar las heridas, hacer cambios en mi familia, cambios en mi vida, cambios en el hogar, cambios en la sociedad. Dios es el Todopoderoso. Yo no voy a mirar la falla, el error, lo que hizo mal. Yo miro al Señor y Dios hará, porque mi Dios me oye y Él tiene el poder. En Él voy a esperar. ¿Cuántas veces yo he sido defraudado y yo he defraudado tal vez a otros? Pero si yo miro y pongo la mirada en mi amigo, en mi compañero, en mis hijos, me deprime, me angustia, me desvía del propósito del Señor y no cumplo lo que Dios quiere de mí porque yo puse mi confianza en el hombre. Pero si yo miro al Señor y me defraudan, es motivo de oración, decirle, Señor, yo te miro a ti, quien no me defrauda, quien es perfecto, quien es recto, quien es justo, y a ti clamo y pido por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mi amigo, por mi hermano, por el pastor, por el líder, por el príncipe que tú has puesto, Señor, yo ruego, clamo para que tú le toques, nos reconcilies, nos abra los ojos y podamos disfrutar de la unidad y del amor que corresponde tener como hijos tuyos. En Él esperaré, porque sé que mi Dios me oye, a Él miro. Ese es el mensaje. No que pongamos la mirada en el error, no que pongamos la mirada en lo oscuro, en lo que el diablo está haciendo, porque eso produce temor, produce angustia, produce una desesperación interna. Me estará fallando, me estará engañando, ay, que no haga esto, ay, que no haga lo otro, y comenzamos a esclavizarnos, angustiarnos, entristecernos, y eso no viene del Señor, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay
paz, hay gozo, hay confianza y hay seguridad. Por eso miremos al Señor, esperemos en Él, porque nuestro Dios oye. Y termino con la carta de Pablo, que fue un poco el devocional del día viernes, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Si han resucitado con Cristo, si ustedes han resucitado, si ustedes han sido perdonados, limpiados, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miremoslo a Él. Pongamos la mirada en lo eterno, porque hemos muerto, nuestra vida ya murió y ahora vivimos para Cristo. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, vivamos para Él, vivamos mirándolo a Él, tomando de Él, imitándolo a Él, viendo lo glorioso, lo eterno, lo sublime, lo perfecto, lo poderoso que es nuestro Señor. Y Él bendecirá no solamente mi vida, Él bendecirá mi matrimonio, bendecirá a mis hijos, mi familia, Él bendecirá mi trabajo, Él bendecirá donde yo esté desempeñándome, trabajando, sea jefe, sea empleado, sea dueño. Él bendecirá a mis amigos, Él bendecirá a mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo pongo la mirada en Cristo. ¿Qué va a hacer el Señor en mí? Cuando yo pongo la mirada en Él, seré ejemplo. Ahí el apóstol, cuando formaron diáconos y colaboradores en la iglesia, dijeron, busquen hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Si alguien va a fallar, nosotros debemos ¿qué? Cubrirlo, debemos amarlo, debemos orientarlo, no dolernos, porque siempre nos van a fallar, siempre vamos a ser defraudados. Ay, yo confiaba tanto en esta persona, yo deposité toda mi confianza y mira cómo me pagó, mira lo que hizo, yo no esperaba de esa persona eso. Bueno, no tienes que esperar nada de esa persona, tienes que esperar del Señor. El Señor bendice nuestra unidad, el Señor nos ayuda a mantenernos unidos. Nosotros debemos orar, debemos amarnos, debemos perdonarnos, debemos ser ejemplos de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, buscando, mirando las cosas de arriba. Ahí están nuestras vidas, no detenernos en las cosas de esta tierra. Poder nosotros ser ejemplo para la unidad, para la paz, para el amor, para trabajar como Cristo lo haría. Como Cristo lo haría. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y sin embargo lo tenía al lado. Sin embargo le confió las ofrendas. Llevaba el dinero y Jesús sabía. Sin embargo lo tenía al lado. Él no buscó a los perfectos. Él no se defraudó. Él podía haber dicho, no, ¿qué hago con estos discípulos que son unos cabezones? No entienden nada, hacen todo lo contrario. Que Pedro le corta la oreja al otro. Que Pedro, que no, que yo voy contigo a donde tú vayas. Pero si me vas a negar, Pedro. No, ¿cómo te voy a negar? Yo voy a dar mi vida por ti. Y lo negó 3 veces y lo maldijo encima. Pero Jesús no se defraudó. Jesús no estuvo llorando, lamentándose, mira, Padre, lo que hicieron conmigo, me abandonaron todo, me dejaron solo, me van a matar y nadie viene a consolarme y ayudarme en este momento tan difícil. No, Jesús
puso la mirada en el galardón, puso la mirada en lo eterno, puso la mirada en las cosas de arriba. Él vio la gloria venidera. Él no miró el problema circunstancial. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Nosotros queremos vivir el día al día y que todo sea perfecto. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos y desviamos la mirada. Y es por eso que sufrimos, es por eso que nos lamentamos. Y aquí el profeta lo dice: viendo todo esto, yo miraré al Señor. Esperaré en el Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner la mirada en Él, solamente en Él. Y si hemos sido defraudados, si tenemos heridas, si hay tal vez un dolor, un rencor, odio tal vez en el corazón, tenemos pleitos, divisiones, no perdonamos, que hoy podamos ser limpiados, liberados de esa carga, decir: Señor, yo te miro a ti. Tú no me defraudas, tú no me vas a dejar, tú no me desamparas, tú eres mi Dios, a ti voy a mirar y en ti voy a esperar que tú vas a reconciliar, que tú vas a sanar las heridas, que tú vas a provocar allí una unidad, la paz, la reconciliación con los que tal vez estoy distanciado, porque sé que tú me oyes. Amén. Amado Padre, gracias por estar con nosotros hoy. Adoramos y exaltamos tu nombre grande, fuerte, temible, porque para ti nada, nada, nada es imposible, Señor. Y tú has dicho: si yo puedo creer, al que cree, todo le es posible. Señor, mirando, viendo, escuchando este mensaje, tu palabra, nos habla que estamos viviendo una sociedad que no puedo confiar, que estamos viendo cómo la misericordia se fue del hombre, la compasión, el amor, la transparencia, la lealtad, el respeto, la amistad. Señor, que ya no puedo confiar ni en mi propio hermano, ni en mi esposa. Señor, no puedo poner mi vida, mi carne, mi ser con otra persona, sino que yo puedo confiar en ti y saber que cuando yo pongo la mirada en ti, en el único Dios verdadero, aquel que no falla, que es el camino, la verdad, la vida en Jesucristo, yo pongo la mirada. Tú haces, Señor, que podamos unirnos con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, porque tú estás en medio nuestro. Tu presencia, y yo mirándote a ti, hará que tú gobiernes y bendigas mi hogar y mi familia. Señor, tú me libras en esta hora y me sanas de las heridas causadas por el engaño, por el defraude que he recibido, por el desprecio, porque confié en esta persona y me engañó, no cubrió mis expectativas, mi amigo o parte de mi familia. Señor, yo te pido que me perdones y yo perdono a esas personas, yo perdono al familiar, yo perdono a mi hermano, yo perdono al pastor, al amigo que no esperaba eso. Yo lo perdono, lo suelto y creo que tú eres poderoso para sanarme, liberarme de esta carga, de esta angustia, de esta tristeza, porque tú tienes para mí grandes bendiciones. Tu paz, tu consuelo, tu gozo, tu misma vida en mí me levanta, me fortalece y me llena de vitalidad y de plenitud para hacer tus obras. Y aunque yo también he defraudado, yo también voy a fallar, voy a cometer errores, pero Señor, yo a partir de hoy pongo la mirada en ti.
y seré como tú, transparente, sincero. Si cometo errores, pido perdón. Si defraudo o cometo un engaño, Señor, sé que tú me perdonas y voy a pedir perdón y voy a reconocer mi error, porque así eres tú, Señor, transparente, sincero, y tú me amas tal como yo soy. Ayúdanos, ayúdanos como iglesia a mantener la paz entre nosotros, a mantener la unidad, el amor entre nosotros, pero Señor, si alguien defrauda, si alguien comete un error, Señor, que no seamos jueces que vamos a juzgar de acuerdo a la recompensa que recibamos. No vamos a demandar porque nos consideramos santos y poderosos, sino, Padre, perdonaremos, amaremos, lo cubriremos, porque nuestra mirada, nuestra confianza no está en el hombre, sino en ti. A ti te miramos, Señor, en este día. Volteamos nuestra mirada a los cielos, levantamos nuestra mirada al Señor, ponemos la mirada en las cosas de arriba, porque ahí está nuestra vida, ahí está nuestro ejemplo, ahí está nuestra luz, ahí está el varón perfecto al cual yo tengo que seguir y poder imitar aquí en la tierra. Señor, gracias porque en ti puedo confiar. Gracias porque en ti espero, porque sé que tú me oyes. Tú bendices a mis hijos, tú bendices a mi esposa, a mi esposo, tú bendices mi casa, tú bendices a mis hermanos, tú bendices la iglesia. Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y ser llenos del Espíritu como declaraba el profeta, ser llenos de ti, Señor, de tu luz, de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, para edificar nuestras vidas el uno al otro como tu cuerpo, como tu casa, como tu edificio, como tu morada. Señor, eres bienvenido entre nosotros, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Señor. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Señor, ayúdanos cada día a depender de ti, a confiar en ti y no desviar la mirada, sino siempre poniendo la mirada en Jesucristo, quien es el que ha iniciado en mí la fe y aquel que también la va a completar en mi vida. Te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre en este día, Señor. Con todo nuestro corazón te queremos servir, amarte y serte fieles. Gracias, Señor. Amén y amén. En este día volteemos la mirada al Señor. Aprendamos a mirarlo a Él, porque a nuestro alrededor no vamos a encontrar gente confiable, pero que eso no nos quite de poder confiar en el Señor y poder mantenernos en nosotros unidos, aunque yo pueda cometer un error o alguien de la iglesia cometa un error. Eso no quita que nos dividamos, sino que tenemos que apoyarnos, mantener la unidad en la paz, en el amor, porque nuestra mirada no está en el otro, nuestra mirada está en el Señor, el cual Él dio todo por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, llene de su presencia, que Él les abra los ojos, los oídos espirituales para poder conocerlo a Él y seguirlo a Él de todo corazón.